la Iglesia con gran sabiduría selecciona este Evangelio para un domingo en pleno verano en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur ahora mismo están helados de frío. Pero en fin, la reflexión les valdrá también para cuando ellos tengan que tomar descanso. El propio Jesús toma descanso y lleva a sus apóstoles que han estado evangelizando, que han estado fatigados, a descansar, a un sitio apartado y tranquilo. Por tanto, las vacaciones son sagradas, naturalmente, para el que pueda tomarlas, porque muchos, por desgracia, no pueden tener ni unos días de descanso. Pienso en tantos porque están enfermos o porque no tienen dinero para irse unos días a un sitio tranquilo y apartado. Pero hay que considerar las vacaciones como algo que entra dentro del plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero hay que poner siempre un pero, ¿verdad? Si decimos, y es obligación, santificar las fiestas, también tiene que ser obligación santificar las vacaciones, que son grandes fiestas, largas fiestas, necesarias, pero al fin no pueden quedar al margen de Dios. Y muchas veces, lo sabemos por las confesiones, ¿verdad?, son días en que se aleja uno de Dios. También son días en que se rompen más los matrimonios y en que hay más infidelidades. Quizá una cosa va unida a la otra, ¿eh? Es decir, son días en que se falta a misa. ¿Por qué estás en un lugar que no conoces y no te has preocupado de averiguar si hay misa en ese sitio, a qué hora? A veces estás en un tour y no tienes libertad para elegir tus horarios, tienes que ir a donde te llevan. Pero hay que tener esto como punto de partida. Si tengo que santificar las fiestas y venir a misa el domingo, tengo que santificar las vacaciones. Y una forma esencial que nadie nos puede quitar, porque depende de nosotros, es la oración. Tenemos entre otros muchos problemas que tenemos, pero este es uno de los graves, es que la mayoría, por no decir todos, estamos afectados de un vicio capital. Uno de los vicios capitales contra el amor a Dios. El catecismo habla de estos pecados capitales contra el amor a Dios. Dice, por ejemplo, que uno es la indiferencia, otro es la tibieza, y dice que uno de ellos es la pereza espiritual, que se llama acedía. Yo no sé si alguna vez os habéis confesado de pecar de acedía. Y si os habéis confesado y habéis dicho he pecado de acedía, es probable que el cura no sepa de qué estáis hablando, ¿eh? Pero es un vicio, un pecado capital contra el amor a Dios, la pereza espiritual. Y dice el catecismo que el último de estos vicios es el odio a Dios. Es decir, empiezas alejándote de Dios y terminas odiando a Dios. Empiezas con la tibieza y terminas rechazando a Dios. Difícilmente se produce una ruptura de un día para otro, como suele suceder con los matrimonios, ¿verdad? Difícilmente se pasa del amor al odio de un día para otro. Poco a poco se va enfriando el amor, poco a poco esa relación extraordinaria va siendo ordinaria y al final va siendo menos que ordinaria. Y al final termina por el divorcio y muchas veces con verdadero rencor, con verdaderos problemas entre los que se separan. Es un proceso de degradación. Igual nos pasa a nosotros. Durante el año, durante el curso, pues todos tenemos nuestras ocupaciones. También durante el curso tenemos que dedicar un tiempo a la unión con Dios. Es nuestro deber. No será el tiempo que puede dedicar una monja o un monje de clausura. Ya lo sabemos. Sois laicos y estáis con muchas preocupaciones. Hay que contar con eso. Pero aún así, también el laico tiene que tener una relación personal con Dios. Porque lo necesita Él, porque lo necesitáis vosotros y porque lo necesita Dios. San Pío de Pietrelcina decía que la oración era la llave que abría el corazón de Dios. Claro, tú puedes ir un día que estás un poquito apretado, con algún problema grave, y ese día acudir a Dios, y Dios te escucha porque te ama infinitamente, pero no deja de ser egoísta. No es lo mismo tener con el Señor una relación habitual y un día pedirle una ayuda especial a no tener con Dios casi ninguna relación y un día acudir a que te saque de un apuro. Dios te escucha, pero no es lo mismo. Por eso,
habituaos a la vida de oración, venced la pereza espiritual. La pereza termina por alejarnos de Dios y por matar el fuego del amor que un día todos nosotros hemos tenido y que yo confío en que todos vosotros tengáis todavía. Se pasa de esa indiferencia y de esa tibieza a la ingratitud, a la pereza, al odio a Dios. Es el itinerario que dibuja el catecismo. Propósito, por lo tanto, para el verano, aprovechar este tiempo también para que descanse el alma, no en el sentido de que el alma peque, sino en el sentido de que descansa verdaderamente cuando está con el Señor, de que descansa cuando tenemos ratos de comunión con Él. Más oración, por lo tanto, porque quizá tengáis más tiempo, o ir a misa con más frecuencia, una lectura que os pueda ayudar no solamente a la formación de vuestro espíritu, sino también a tener una relación con Dios hablando de algo que veis o que habéis leído en ese libro. Tiempo de vacaciones necesario, pero tiempo de vacaciones con Dios y no sin Dios, porque sin Dios las vacaciones nos dejan demasiadas heridas en el alma y a veces también en el cuerpo. Este es un tema que afronta el Evangelio de hoy, pero hay otro. Hay otro que es siempre actual y que desde luego en este momento lo es de una forma especial, por tantos problemas, escándalos, dejaciones que hay entre los pastores, entre los obispos o entre los sacerdotes. Cada día, casi cada día, sale un escándalo que implica a alguien más o menos importante en la Iglesia. Dice el Evangelio que Jesús, que se había ido de vacaciones con los suyos, se encontró, para su sorpresa, con que allí estaban la gente esperándole. Cuando Él les ve, se pone, dice el Evangelio, a enseñarles con calma, que cuando te rompen las vacaciones no es fácil tener calma, pero bueno, con calma, porque dice, aquella gente estaba como ovejas sin pastor. Quiero leeros un fragmento escrito en el siglo V, VI, después os diré quién es el autor. No es muy largo, pero no me sentía capaz de retenerlo todo ello de memoria, o sea que prefiero leéroslo mis gafas, porque ya no leo sin gafas. Lejos, pues, de mí deciros, vivid como queráis, estad seguros. Dios no hace perecer a nadie. Basta con que tengáis la fe cristiana. Él no hace perecer a los que redimió, a aquellos por quienes derramó su sangre. Y si queréis deleitar vuestro ánimo con los espectáculos públicos, id tranquilos, ¿qué tienen de malo? Id, celebrad. Participad en esa fiesta que se celebra en todas las ciudades, en medio del regocijo de los comensales y de los que creen hallar gozo en los festines públicos, cuando en realidad se pierden. La misericordia de Dios es grande y todo lo perdona. Coronaos de rosas antes de que se marchiten. Celebrad banquetes en la casa de vuestro Dios cuando os venga en gana. Llenaos de comida y de vino en compañía de los vuestros. Con ese fin se nos dio esta criatura para gozar de ella. Dios no la dio a los malvados y paganos, privándoos a vosotros de ella. Añade, si yo hablara así, quizá congregaría mayores multitudes, y aunque hubiera algunos que al escucharme hablar así pensaran que no hablo sabiamente, habría unos pocos a los que ofendería, pero me congraciaría con una muchedumbre. Si me comportara así, si no os hablara la palabra de Dios, ni la de Cristo, sino la mía, sería un pastor que se apacienta a sí mismo y no a las ovejas. Esto lo escribe San Agustín, el famoso sermón a los pastores. Tremendo, tremendo. Pocas cosas tan duras se pueden leer como lo que escribió San Agustín, que era obispo. Bueno, ¿qué está pasándonos hoy? Es que cuando lees esto dices, ¿pero esto está escrito en el siglo V? San Agustín es testigo, estando en su ciudad, en Hipona, donde era obispo, es testigo de la caída de Roma, la primera, no de la definitiva caída de Roma. Es testigo de eso. De hecho, él muere cuando su ciudad, Hipona, está asediada por los vándalos que habían ya arrasado España y habían llegado al norte de África. Vive en una época enormemente convulsa, difícil. Y escribe esto
alertando al pueblo de Dios y diciéndoles a los pastores lo que tienen que hacer. Gracias a Dios que en aquella época había obispos. Es decir, los obispos hacían importante las sedes episcopales. Las sedes eran importantes en función del obispo que tenían y no al revés. San Agustín alerta al pueblo y alerta a los otros pastores diciéndoles: estamos para lo que tenemos que estar. Y para lo que tenemos que estar es preparar al pueblo de Dios para las dificultades que vienen. No habláis nunca de cruz, dice en el texto, no en este fragmento que he elegido, la carta es larguísima. No habláis nunca a la gente de abrazar la cruz. No le habláis nunca a la gente de la vida eterna. No le habláis nunca a la gente del sacrificio. No le habláis nunca a la gente del juicio previo, cuando mueres, previo a entrar en una etapa u otra, en una situación u otra en la vida eterna. Estáis siendo malos pastores. Dice: os coméis la lana de las ovejas, os bebéis su leche y no cuidáis de ellas. Y hasta las gordas, dice, las matáis y las sacrificáis, aparte de no cuidar a las débiles. Siglo V, siglo VI, madre mía, ¿y nosotros? Porque la clave que dice San Agustín es buscar el éxito, el aplauso de la gente. Si yo obrara así, dice, si yo dijera lo que quieren escuchar mis feligreses, dice, tendría sin duda una multitud, pero estaría haciendo daño a esos pocos que buscan de verdad el camino del Señor. ¿Y qué instrumento usa el mal pastor para congraciarse con la multitud? Lo describe perfectamente: la misericordia. Dios es misericordioso, Dios te ama, no te preocupes, haz lo que quieras, si es muy bueno, no pasa nada. Si esto no es pecado, o si lo es, no pasa nada, o no es pecado para ti. Uy, cuando lees esto, madre mía, dices, ¿pero esto es de hace 15 siglos? ¿O estamos ahora en el momento presente con esta misma historia? O quizá es que la historia no cambia nunca y siempre es igual. En cualquier caso, el buen pastor tiene que decir la verdad. Ojalá que el buen pastor, lo dice San Agustín también en este discurso, ojalá que el buen pastor fuera santo, ojalá que el buen pastor fuera perfecto, ojalá que el buen pastor diera el mejor de los ejemplos. Pero dice, citando a nuestro Señor Jesucristo, las ovejas están mejor con un buen pastor santo, pero las ovejas saben distinguir lo que enseña de lo que vive, porque el Señor dijo: haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. Pero las ovejas no saben distinguir cuando el pastor enseña mal, porque no tienen preparación y porque se fían de la enseñanza del pastor. Y cuando el pastor les dice a las ovejas: no tenéis por qué abrazar la cruz, ¿qué más da? Esto de la cruz es anticuado. Cuando el pastor le dice a las ovejas: no pasa nada, porque Dios os quiere mucho, porque Dios es la misericordia infinita y podéis hacer lo que os venga en gana, entonces el pastor está envenenando y matando a las ovejas. También hay una culpa de parte de las ovejas. Es decir, no sé si es que esas ovejas son tontas o poco formadas, no sé qué son, pero deberían de saber que el que te dice haz lo que quieras no te ama. El que te dice no pasa nada no te ama. Es decir, también la oveja tiene una responsabilidad. Cuando San Agustín dice: si yo os dijera haced lo que queráis, él pone el ejemplo de las fiestas todavía paganas, las borracheras, las comilonas, seguramente otras muchas cosas, aunque no las cita. Las ovejas, cuando el pastor les dice no pasa nada y eso es bueno, Dios es misericordioso, tendrían que saber distinguir y decir: me está engañando, es un mal pastor. Pero las ovejas se van a dejar llevar por ese mal pastor. Y dice San Agustín: voy a congregar multitudes, pero en cambio no voy a acercar a la gente a Dios. Dice en este mismo sermón, dice: en la vida hay dos problemas siempre, dos. Cuando te va bien y cuando te va mal. Y solo hay estos dos problemas. Cuando te va bien, dice uno, cuando te va bien no es ningún problema. Al contrario, dice San Agustín, cuando te va bien, si no has estado con Cristo,
si no te han enseñado a estar con Cristo, a escuchar su voz, si tus pastores no te han educado enseñándote a abrazar la cruz, enseñándote a hacer oración, si tus pastores no te han educado, cuando te va bien, te llenarás de soberbia y te alejarás de Dios. La pura realidad. Y cuando te va mal, y siempre hay algo que va mal, porque nunca hay todo que vaya bien, siempre hay alguna cosa que te inquiete, te preocupa y te hace sufrir. Cuando te va mal, como no te han enseñado a abrazar la cruz, entonces te vas a rebelar contra Dios. ¿Y por qué? ¿Y dónde estás? Como te han dicho que Cristo te consiente y que Dios te consiente en todo, cuando te va mal, entonces tú te enfadas con Dios y te alejas. Y Él dice, ¿por qué no les decís a la gente? Habla a los pastores, ¿por qué no les decís a la gente que Dios no perdonó a su propio Hijo? Y que por lo tanto nosotros tenemos que también en nuestra vida llevar la cruz. ¿Por qué no les habláis de esto a la gente? En lugar de decirles a la gente que hagan lo que quieran y que nunca pasa nada. Tenemos unos cuantos problemas, ¿verdad? El primero, os he dicho antes, la relación con Dios. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y mis ovejas me siguen. Tenemos que tener una relación personal con Dios. Para eso hay que dedicarle tiempo. Hay que vencer la acedía. Hay que vencer la pereza espiritual. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Cada uno según sus posibilidades, pero hay que dedicarle tiempo a escuchar a Dios, a desahogarte con Dios, a acompañar al Dios que está por ti en el sagrario. Así también sabrás discernir quién es el mal pastor y quién es el buen pastor. Y luego el problema de los pastores, que entonces y ahora muchos se apacientan a sí mismos en lugar de apacentar a las ovejas en el nombre de Cristo. Que Dios nos ayude.